Hace solo unos meses, esta historia habría parecido imposible. Juntar a Juan Carlos Ferrero y Jannik Sinner en una frase ya llamaba la atención, pero ver al técnico con el gran rival de Alcaraz parecía fuera de lugar. Y no por falta de talento, sino porque la herida tras su ruptura con Carlos todavía estaba demasiado abierta, demasiado reciente. Hay que recordar que su separación fue el gran bombazo del tenis a finales de 2025. Tras más de 7 años trabajando codo con codo, y tras construir una de las trayectorias más espectaculares del tenis moderno, decidieron tomar caminos separados. Aquel adiós dolió de verdad. De hecho, el propio Ferrero admitió poco después que la separación le había roto el corazón. Incluso admitió que le dolía ver los partidos de Carlos, que sentía una gran tristeza al recordar su viaje y que necesitaba tiempo para digerir un golpe que nadie esperaba. Y es que, para Ferrero, Alcaraz no era un tenista más. Era mucho más. Lo vio llegar siendo un crío de apenas 15 años. Estuvo a su lado mientras se convertía en campeón de Grand Slam, número 1 del mundo y gran icono del tenis moderno. Como él mismo confesó muchas veces, sentía que juntos estaban reescribiendo la historia de este deporte. Por eso causó tanto impacto escuchar lo que acaba de confesar al Corriere della Sera. Cuando le plantearon la opción de entrenar a Jannik Sinner, su respuesta no tuvo nada que ver con lo que habría dicho tiempo atrás. Ferrero fue directo. Reconoció que justo tras romper con Carlos habría dicho que no, que emocionalmente no estaba listo en absoluto. Pero hoy las cosas son distintas. El técnico se siente con fuerzas. Y al preguntarle si entrenaría al actual número 1 del mundo, su respuesta ha sacudido por completo el circuito. ¿Por qué no? Corto y directo. Y fue más allá, asegurando que sería una experiencia maravillosa trabajar con Sinner. Unas palabras que casi nadie vio venir tan pronto. Sobre todo sabiendo que durante mucho tiempo, su labor consistió precisamente en diseñar la estrategia para que Alcaraz venciera al italiano, algo que muchos parecen olvidar. Ferrero conoce de sobra a Sinner. Lleva años desgranando su juego, desarmando minuciosamente sus puntos fuertes y débiles. Ha pasado años planificando tácticas para que Alcaraz lograra plantarle cara en la pista. Y tal vez por eso sus palabras valen el doble. Cuando un entrenador de su calibre habla con ese respeto de un jugador, vale la pena detenerse a escuchar lo que dice. Pero lo más interesante es que tras este guiño parece esconderse algo mucho más profundo que un simple rumor de futuro. Cuanto más habla Ferrero, más claro queda que ha iniciado un capítulo totalmente nuevo en su vida, un momento donde el dolor por la ruptura con Carlos va sanando, aunque eso no signifique en absoluto que lo haya olvidado. Ahí es donde la trama se pone realmente interesante. Pero si algo ha dejado claro en todas las entrevistas concedidas estas últimas semanas, es que Juan Carlos Ferrero sigue admirando profundamente a Carlos Alcaraz. Muchos titulares se quedaron solo con la polémica del yate o con el morbo de verle entrenar a Sinner. Pero al repasar sus declaraciones completas, la realidad que se percibe es otra. No hay rencor en las palabras de Ferrero. Al contrario, habla de Carlos con el orgullo de haber construido algo grandioso a su lado. De hecho, cuando le preguntan por el murciano, utiliza casi siempre las mismas palabras de afecto. Rememora cómo lo vio crecer desde los 15 años y la asombrosa evolución que rompió todos sus esquemas. Y sobre todo, rescata esa vibración que se repetía día tras día. La certeza absoluta de estar haciendo historia. No es casualidad que todavía hoy insista en que Carlos está un peldaño por encima de Sinner. Ferrero conoce a ambos mejor que nadie. Ha analizado cada golpe del italiano durante años. Ha preparado a Alcaraz expresamente para derrotarlo. Y aún así, sostiene que el español tiene una magia distinta. Para él, Carlos tiene más recursos, más variantes y un don único para romper el ritmo del juego. Por eso, reparte la balanza en un 55% para Alcaraz y un 45% para Sinner. Una mínima ventaja que demuestra su fe ciega en el que fue su pupilo. Aquí es donde surge uno de los detalles más curiosos de esta trama. A pesar del adiós, Ferrero confirma que todavía mantienen el contacto. Le escribió cuando ganó el Open de Australia, también al coronarse en Doha y, por supuesto, tras sufrir esa dura lesión de muñeca que truncó su temporada. No es la fría relación de dos enemigos. Más bien parece que ambos han necesitado su espacio para digerir esta realidad totalmente nueva. Porque en 7 años compartieron prácticamente todo: viajes, entrenamientos, triunfos, derrotas, hitos históricos. Y separarse tras algo así nunca es fácil. De hecho,
El mismo Ferrero admitió que les hacía falta aire para empezar de nuevo. Y esa frase describe muy bien el presente, porque parece que, paso a paso, están logrando construir una nueva forma de conectar, ya no como técnico y tenista, sin viajar juntos cada semana, pero con ese respeto y cariño profundo que se forja tras compartir una vida entera. Pero mientras Ferrero evoca con orgullo su etapa con Alcaraz, una declaración suya ha desatado un auténtico terremoto. Un comentario sobre un yate de 9 millones de euros que ha hecho que muchos seguidores se pregunten si detrás de sus palabras hay algo más que una simple opinión. Y es que, de todas las declaraciones recientes de Juan Carlos Ferrero, ninguna ha encendido tanto las redes como la del famoso yate de Carlos Alcaraz. Una frase que, según quien la escuche, se puede interpretar de formas muy distintas. Todo empezó cuando le mencionaron un comentario de Riccardo Piatti, el preparador italiano, quien sugirió que si Alcaraz siguiera con Ferrero, jamás se habría comprado esa embarcación de casi 9 millones de euros. Muchos esperaban una salida elegante, una sonrisa o esquivar el golpe. Pero Ferrero sorprendió al no desmarcarse de la frase, dejando una respuesta que ya da la vuelta al mundo. Confirmó que Piatti tenía toda la razón y soltó una frase aún más impactante. Quizá le dije demasiadas veces que no, pero Carlos era como un hijo, y yo educo así. Unas palabras que provocaron un terremoto de reacciones. Para algunos fue un dardo directo a Alcaraz, otros lo vieron como un reproche a sus decisiones tras la ruptura, e incluso hubo quien habló de un ataque directo al entorno del tenista murciano. Pero mirando el panorama completo, la historia es más compleja. Ferrero no hablaba de un simple yate, hablaba de una filosofía de vida, de educación y de la forma de forjar a un verdadero campeón. Durante años, Ferrero priorizó la disciplina, el trabajo duro y la humildad. Incluso cuando llegaron los millones, las marcas patrocinadoras y los focos de la fama mundial. Él mismo admite que llevó a Alcaraz al límite en varias ocasiones, exigiéndole al máximo, protegiéndolo de los focos y asumiendo que su deber era enseñarle a asimilar el éxito de golpe. Por eso llama la atención ver que, a pesar de ese polémico comentario, Ferrero sigue deshaciéndose en elogios hacia Carlos, aunque sostenga que los lujos y las fiestas pueden ser una peligrosa distracción en la carrera por ser el número uno. Aún así, insiste en que sigue estando por encima de Sinner. Sigue recordando con orgullo sus títulos juntos, alabando su mentalidad ganadora y destacando que jamás da un punto por perdido. Esto nos indica que tal vez no sea una crítica personal, sino la voz honesta de un mentor que fue como un padre deportivo para Alcaraz. Alguien convencido de que su labor implicaba plantarse y decir que no cuando hacía falta. Y aquí surge una duda clave, porque mientras Ferrero defiende a ultranza la disciplina, el esfuerzo y mantener los pies en el suelo, no escatima halagos hacia otro tenista que representa esos mismos valores. Un jugador que, por casualidad, resulta ser el gran rival de Carlos Alcaraz. Cuanto más habla de él, más obvia es una admiración mutua que podría redefinir el futuro del tenis. Ese jugador es Jannik Sinner. Cuanto más habla Ferrero del italiano, más claro queda que respeta profundamente la forma en que ha construido su camino al éxito. De hecho, lo que más llama la atención de sus declaraciones es que apenas analiza el juego técnico de Sinner. No se enfoca en su derecha, en su revés, ni en su servicio. Lo que de verdad lo asombra es su mentalidad, su templanza y esa incansable capacidad de mejora. Ferrero destaca que el gran don del número uno mundial es lo rápido que capta sus errores para corregirlos, y para ilustrarlo echa la vista atrás, justo en aquel primer partido de ATP entre Alcaraz y Sinner en París-Bercy allá por 2021. Según Ferrero, aquel Sinner era un jugador totalmente diferente al que domina el circuito hoy. Tenía golpes potentísimos, claro, pero sus recursos en pista eran mucho más limitados. Su juego era casi siempre cruzado, apenas hacía dejadas, subía poco a la red y no cambiaba direcciones. Sin embargo, con los años fue sumando recursos tácticos a una velocidad asombrosa. Y ahí radica la virtud que más valora Ferrero, pues asegura que Sinner absorbe la información como una auténtica esponja, aprende rápido, asimila, corrige y regresa siendo mejor. Básicamente, tiene la mentalidad de acero que todo entrenador sueña con moldear alguna vez. Por eso resulta tan impactante que ahora se plantee la opción de entrenarlo. Y es que hace solo unos meses, su respuesta habría sido un no rotundo. Recordemos que cuando se distanció deportivamente de Alcaraz, Ferrero seguía muy afectado en lo emocional.
La herida aún escocía y pensar en entrenar al gran oponente de Carlos parecía un imposible. Pero las cosas cambian, y hoy lo asume con total naturalidad. Es más, esboza una sonrisa cuando le plantean esa posibilidad. Y por eso, los aficionados ya imaginan un escenario que hace medio año habría parecido pura ciencia ficción. Y es que Darren Cahill ya ha dejado caer más de una vez que no estará siempre con Sinner tarde o temprano. El italiano tendrá que buscar un nuevo entrenador. ¿Quién será? Nadie lo sabe. Pero tras estas impactantes declaraciones, surge un nombre que antes parecía del todo imposible: Juan Carlos Ferrero. Hablamos del hombre que buscó 1000 formas de vencer a Sinner, quien esculpió a su máximo rival y que entiende, mejor que nadie, los secretos de la élite del tenis moderno. Y aunque hoy por hoy no exista ningún contacto ni negociación en esa dirección, lo cierto es que Ferrero ha dado un paso crucial, abrió una puerta que hasta hace nada parecía cerrada con llave. El tenis nos ha enseñado 1000 veces que las historias más fascinantes de este deporte comienzan siempre de la misma forma, con una frase casual, con un simple e inocente «¿por qué no?». Mientras el mañana sigue siendo un misterio, hay una verdad que se vuelve cada vez más clara. La era Ferrero-Alcaraz ya es leyenda del tenis, pero el camino de Juan Carlos Ferrero en las canchas está muy lejos de terminar. Pero tal vez la gran pregunta de esta historia no sea si Ferrero acabará dirigiendo a Sinner, ni si su famosa frase sobre el yate fue un dardo directo hacia Carlos Alcaraz. El verdadero dilema es, ¿qué revelan estas palabras sobre la relación que mantuvieron maestro y alumno durante tanto tiempo? Porque cuanto más se confiesa Ferrero, más claro queda que nunca vio a Carlos solo como un tenista. Era su proyecto vital, un chico al que guió y moldeó desde la adolescencia para heredarle unos valores deportivos inquebrantables. Esto explica sus recientes declaraciones. Nos revela por qué le dolió tanto aquel adiós y por qué necesitó tiempo para sanar la herida. Eso justifica que aún hable de Alcaraz con devoción y que sus palabras suenen más a los consejos de un padre que a las directrices de un entrenador. Al confesar que educa así a sus propios hijos, nos está revelando algo muy íntimo. Cargó durante años con el peso de guiar a Alcaraz, no solo en la pista, sino también en su vida personal. Y es muy probable que ahí nacieran los roces que terminaron por separar sus caminos, porque todo gran atleta llega a un punto donde deja de ser una promesa. Ya no hace falta protegerlo a cada paso, es hora de que tome sus propias decisiones. Algunas serán acertadas, otras no tanto, pero al final son sus elecciones. Ferrero comprende este proceso a la perfección. Por eso, a pesar del revuelo mediático, su respeto hacia Carlos Alcaraz sigue intacto, jamás duda de su talento, de su mentalidad de campeón, ni de su hambre de victoria. Al contrario, para él sigue siendo el tenista más completo del planeta. Lo sitúa todavía un escalón por encima de Sinner y atesora con orgullo el legado que construyeron juntos. Mientras, el circuito no se detiene. Carlos Alcaraz se machaca para superar su lesión de muñeca y volver pronto a la acción. Jannik Sinner pelea por blindar su número 1 del mundo tras un Roland Garros de desenlace inesperado, mientras Ferrero observa el panorama desde una posición muy distinta a la de hace unos meses. Se le ve mucho más calmado, sereno y con ganas de afrontar nuevos e ilusionantes desafíos. Esta reveladora entrevista deja claro que Ferrero ya no vive anclado en el pasado, ya no lamenta lo que se rompió, sino que empieza a vislumbrar su futuro profesional. ¿Esto desata la locura de los fans sobre el mañana? ¿Volveremos a ver algún día la dupla Ferrero-Alcaraz en la pista? El propio Ferrero admite que le costaría mucho decir que no, aunque la gran duda es si terminará en el box de Sinner, ayudándole a reinar en el tenis. A día de hoy no hay respuesta, pero es evidente que Juan Carlos Ferrero se siente listo de nuevo para competir al máximo nivel. Y cuando un profesional de su calibre, su sabiduría y su palmarés decide volver a entrar al juego, el circuito escucha con atención. Asistimos al fin de una era, pero al inicio de otra apasionante. Ahora me interesa vuestra opinión. ¿Creéis que Ferrero le tiró un dardo a Alcaraz con lo del yate? ¿O solo detallaba la filosofía de vida con la que intentó criarlo? Y la gran pregunta: si Sinner buscara entrenador en el futuro, ¿os imagináis a Juan Carlos Ferrero en su banquillo? Os leo en comentarios. Se os apaixonam de verdade estas histórias do tênis, não olvidéis subscrever-vos, seguiremos analisando toda a atualidade, as polêmicas Y, os grandes secretos do circuito.